En este video aprenderás la forma correcta de entender todos tus gráficos a detalle para ser rentable en el trading. Te puedo decir que en menos de 20 minutos cambiará por completo la idea que tienes del trading y por primera vez comenzarás a entender tus gráficos a la perfección. Así que quédate hasta el final de esta clase de trading. Bien traders, el día de hoy nos encontramos en una nueva clase de trading y considero que esta puede ser una de las clases más importantes de mi canal. Así que comenzamos, traders. Cada que nosotros comenzamos a hacer trading y comenzamos a analizar nuestros gráficos, hay algunas ocasiones en las cuales no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que ver o qué es lo que necesitamos identificar en los gráficos. Solamente dejamos que nuestra operativa se base en una sola estrategia, en una sola herramienta como medias móviles, en Fibonacci o en indicadores, sin saber exactamente qué es lo que tenemos frente a nosotros. Y presta atención a esto. Recuerda que en el trading en general, en forex, en binarias, en criptomonedas, acciones o futuros, siempre vamos a identificar nuestros gráficos en tres estructuras base. Y a partir de estas tres estructuras base es que nosotros vamos a poder entender nuestros gráficos y saber la dirección correcta en la cual nosotros tenemos que operar, independientemente de la estrategia que estemos utilizando. En este caso que tenemos aquí, esta es una de las primeras estructuras base que tenemos para cualquier tipo de operación, y esta sería una estructura o tendencia bajista. Recuerda que en una tendencia bajista, nuestros impulsos siempre van a ser mayores que los anteriores, porque esto es lo que define a una tendencia bajista, que el gráfico tiende a moverse hacia abajo. Y algo muy importante de una tendencia es que nuestros retrocesos nunca pueden ser más grandes que los impulsos. Y aquí te voy a explicar por qué esto es importante, porque aquí va a cambiar un poquito el enfoque de la clase. De cada impulso que tú tengas, el retroceso no puede ser mayor que el impulso, ya que de lo contrario no tendrías una tendencia. Es decir, siempre en el trading, todos los movimientos que tú veas los debes de identificar en dos partes. De cada impulso, su retroceso. De cada impulso, su retroceso. De cada impulso, su retroceso. Esto te ayuda a entender hasta dónde va a llegar un movimiento o qué puede pasar en el mercado tomando en cuenta estos principios. Si tú tienes un impulso un poco más grande, entonces también tu retroceso va a ser un poco más grande. El retroceso siempre está limitado al impulso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este gráfico que tenemos aquí, es bastante sencillo. Tú sabes que tienes una tendencia cuando el gráfico está siguiendo estos principios. Mira, si yo, por ejemplo, tengo un impulso de esta manera, que es un impulso un poquito más grande, el retroceso que yo tenga en una tendencia va a estar limitado a este impulso. Entonces, si yo tengo un impulso grande, probablemente mi retroceso también vaya a ser un retroceso un poco más grande, porque siempre el trading se divide en dos partes. De cada movimiento que nosotros tenemos, de cada impulso, tenemos nuestro retroceso. De cada impulso, tenemos nuestro retroceso. Bastante sencillo. Entonces, después del retroceso, es que comienza nuestro próximo movimiento de impulso. Por eso, en una tendencia bajista, siempre tienes que operar aquí, en la parte de arriba de la estructura, ya que es cuando el movimiento más pequeño finaliza para dar paso al próximo movimiento que avanza más, que es el movimiento de impulso. Y como es una tendencia bajista y el gráfico tiende a ir más hacia abajo, entonces nuestros movimientos más grandes siempre van a ser los movimientos de impulso a comparación de los retrocesos. Por eso existe esta regla de que siempre tienes que operar a favor del movimiento natural del mercado, y tú siempre debes de buscar en una tendencia bajista operar los movimientos de impulso, ya que son los movimientos que avanzan más. Y lo que quiero llegar con esto es que no importa el tipo de estructura que tengas, no importa el tamaño del impulso que tengas en los gráficos, siempre que abras un activo, trata de identificar estos principios. Esto te va a ayudar a entender cómo se conforman tus gráficos y cómo se están moviendo. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre el modelo de estructura que vas a utilizar es este. Para cualquier operación en tendencia bajista, cada que vayas a operar, acuérdate de esta imagen, o al menos trata de ponerla en una imagen, trata de tomarle una captura, como tú quieras. No importa si tienes una estructura pequeña, si tienes una estructura grande, regular o irregular, siempre vas a operar aquí y tu tendencia bajista siempre se va a mover de esta forma. Aquí esto sería el modelo básico. Oiga, Master, pero ¿qué es lo que pasa si yo, en lugar de una estructura así, yo tuviera a lo mejor una tendencia ahí un poquito irregular, que a lo mejor mi movimiento de impulso está así, mire, un poquito raro, con poquito volumen? Bueno, pues la estructura base va a ser la misma
misma, el impulso se mueve de esta manera, entonces mi retroceso probablemente tenga una estructura similar. Pero a lo que voy es que la base o la forma de la operación va a ser la misma, aquí, en la parte de arriba del gráfico siempre. Siempre acuérdate de esto. Oiga, pero ¿qué sucede si yo tengo a lo mejor una tendencia irregular o tengo un impulso irregular? Bueno, pues la estructura o el modelo de operación va a ser el mismo, siempre en la parte de arriba, porque recuerda que tú vas a medir los retrocesos con los impulsos que tú tienes. Entonces, atención aquí. Recuerda que si quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones en el mercado de Forex, quieres hacer scalping o quieres hacer opciones binarias, en la descripción de este video podrás encontrar los enlaces a las plataformas de trading que yo utilizo o a los brokers que yo utilizo para que puedas comenzar en el mundo del trading. En la descripción tienes los enlaces de registro. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, este es el número de contacto al cual deberías de comunicarte para recibir información de las mentorías. Así que continuamos, traders. De todo este movimiento de impulso, el retroceso no puede ser mayor que el impulso. Nunca. Esto es exclusivo para tendencias. Ahora, si yo veo este movimiento de impulso, bastante sencillo, sé que el retroceso no puede superar al impulso, porque entonces ya no tendría una tendencia. Esta es la base de la tendencia, que de cada impulso, el retroceso no puede superar al impulso. Muy bien. Entonces, es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Cuando tú veas un gráfico, tú vas a decir esto, ok, tengo un impulso. Este es mi movimiento de impulso, bastante sencillo. Entonces yo sé que este movimiento que tengo ahora no puede ser más grande que este, porque eso define a una tendencia. Y es aquí donde siempre debes de pensar en el modelo base que te acababa de explicar. Siempre que yo identifique una tendencia bajista, debo de acordarme de esto que me explicaron en el canal, que el retroceso nunca puede ser mayor que el impulso. Entonces, cuando tú tengas un movimiento de estos, un retroceso, ya sabes, siempre debes de saber que este movimiento no puede ser mayor que este. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el movimiento finalice más o menos por aquí o más o menos por aquí, porque no puede ser mayor que el impulso de este movimiento. Este no lo puede superar. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el movimiento de tendencia, pero nunca olvidando esta estructura base que tenemos aquí. Obviamente va a tener miles de variantes dependiendo cómo se conforme tu movimiento, pero siempre va a ser lo mismo. Entonces, atención, aquí mi retroceso avanza, pero una vez que empieza a moverse hacia la alza, no puede ser mayor que este movimiento que tenemos ahora no puede superar al anterior, no puede hacer esto, porque entonces ya no sería una tendencia. Por eso siempre es incorrecto operar un retroceso, porque los retrocesos siempre tienen como límite el tamaño del impulso, y es aquí entonces donde tú puedes buscar una operación siguiendo este mismo modelo de estructura para tendencia bajista. Entonces, ¿qué es lo que sucede por aquí? Una vez que el gráfico nos hace el movimiento esperado, comenzamos a ver que ya no supera al impulso anterior, porque así se mueve el trading. Esta es una regla básica de las estructuras. A veces tendrás movimientos más grandes, a veces movimientos más pequeños, pero puedes ver aquí cómo el movimiento nunca va a ser mayor que el impulso. Y dependiendo la estructura de tu impulso, vas a saber cómo es el retroceso. Ah, mire, Master, ahora yo tengo un impulso mucho más grande. Este impulso es mucho más grande. Ah, muy bien. Esto me ayuda a saber que entonces probablemente mi retroceso también vaya a ser mucho más grande, porque entonces así voy entendiendo que mis gráficos se mueven en dos partes: impulso con retroceso, impulso con retroceso, impulso con retroceso, impulso con retroceso, impulso con retroceso. Y así puedes entender las tendencias bajistas o las tendencias alcistas. Así que presta atención a esto. Bien, entonces, ¿qué sucede con una tendencia alcista? Bueno, sucede lo contrario. Aquí, por ejemplo, es lo contrario, lo opuesto. En una tendencia alcista, bueno, el gráfico tiende a ir más hacia arriba y la fuerza del mercado siempre es hacia arriba. Los movimientos más grandes siempre van a ser hacia arriba, siempre hacia arriba, y puedes ver que a comparación de los movimientos de retroceso, los retrocesos siempre son más pequeños que los impulsos. Compara los recuadros verdes con los recuadros rojos, y por eso en una tendencia alcista siempre tenemos que operar aquí exactamente, tratando de buscar el movimiento más amplio del mercado, que sería nuestro movimiento de impulso. Y aquí aplica la misma regla. No importa el tamaño del impulso, el retroceso siempre está limitado al impulso, solamente que en una estructura alcista cambia un poquito el enfoque, ya que nuestro modelo de estructura va a ser este. Tienes movimiento de impulso, bastante fácil, tienes aquí el retroceso que no puede ser más grande que el impulso, y por eso es que en una tendencia alcista nosotros siempre buscamos operar en la parte
parte de abajo de la estructura, aquí, ya que es cuando el movimiento pequeño finaliza para dar paso al próximo movimiento de impulso. Y te digo, esto mismo va a aplicar para cualquier cantidad de estructura alcista, regular, irregular, pequeña, grande, y aquí tienes el ejemplo. Mira, de todo este movimiento de impulso, puedes ver que el retroceso no es más grande que el impulso. Bastante sencillo, lo marcamos uno por uno. De todo este impulso hacia arriba, el retroceso siempre va a ser menor que el impulso. Siempre, no importa que el impulso sea grandísimo, que sea 3 horas de impulso o un impulso de 3 velitas, el próximo movimiento siempre está limitado. ¿Por qué? Porque el trading se mueve en base a la oferta y la demanda. Por eso tenemos que aprender a entender nuestros gráficos siempre en dos partes. Impulso, retroceso no es mayor. Sencillo. Este próximo movimiento es un movimiento pequeñito, pero atención, es lo mismo. Tengo un impulso pequeñito, entonces mi retroceso también es pequeñito, porque todo depende del movimiento anterior. Siempre debes de identificar tus movimientos en dos, siempre. De este con este, este con este, este con este, este con este, siempre. Ahora, en una tendencia alcista, recuerda que nosotros tenemos que operar siempre en la parte de abajo de la estructura, que es bastante sencillo. Cuando el retroceso finaliza, para que comience el impulso. Finaliza retroceso, comienza impulso. Finaliza retroceso, comienza impulso. Siempre buscando operar el movimiento más grande. Ahora, otra vez aquí. Entonces aquí sabemos cómo predecir un movimiento entendiendo este concepto. Muy sencillo. Aquí tengo movimiento de impulso hacia arriba y yo ya sé que este retroceso no puede ser más grande que el impulso. Para eso te sirven herramientas como medias móviles, herramientas como Fibonacci, que te ayudan a determinar con exactitud hasta dónde llega este movimiento para que entonces comience el próximo movimiento de impulso. Y al momento de abrir tus gráficos siempre debes de seguir estos principios. A ver, acabo de abrir este gráfico. Tengo un movimiento de impulso hacia arriba. Muy sencillo. Ahora que comience mi retroceso, yo ya sé, por lógica, por ley, porque así es el trading, que este movimiento que va a comenzar no puede ser más grande que este. Por eso es que nosotros siempre tenemos que operar a favor del movimiento natural del mercado, porque este movimiento es un movimiento pequeño, siempre está limitado. Por eso es que muchos traders pierden su dinero, porque en una tendencia meten sus operaciones en contra de la estructura y por eso pierden, porque el movimiento en contra o el retroceso siempre va a ser un movimiento más pequeño, un movimiento que está limitado. Por eso pierdes tus operaciones al meterlas en el lugar opuesto de la estructura. Entonces aquí ya sabemos que este movimiento va a ser menor que el anterior y entonces nosotros siempre vamos a operar a favor de la estructura. Siempre. No importa que tengas un movimiento pequeño, un movimiento más amplio, un movimiento regular, una macroestructura, siempre a favor del movimiento natural del gráfico. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo saber hasta dónde va a llegar este movimiento? Bueno, pues es aquí donde entran herramientas como Fibonacci, por ejemplo. Cuando tú marcas un impulso, para eso son los valores de Fibonacci, para saber hasta dónde va a llegar tu retroceso. Por eso siempre tengo marcada la línea del 61.8 y el Fibonacci debes de marcarlo siempre a favor del movimiento de impulso. Siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas medir con exactitud que cuando tu retroceso venga de esta manera, ya sabes que no puede ser mayor que el anterior. Entonces Fibonacci te ayuda a saber hasta dónde va a llegar. Por eso es que un Fibonacci suele ser tan exacto, porque ahí es que entonces el gráfico comienza a cambiar y darte un movimiento de mayor profundidad. Para eso sirve Fibonacci, para medir tus retrocesos. O también otra herramienta que podrías utilizar, que ya te he enseñado en muchos videos, es una media móvil de tipo exponencial y la puedes configurar en 35 periodos o la puedes configurar en 50 periodos para saber, perfecto, mira, aquí ya tengo mi cambio de estructura, mi media móvil está por la parte de abajo. Por eso es que las medias móviles son una gran herramienta, porque siempre se encuentran a favor del movimiento natural del mercado. Entonces cuando el retroceso finalice, por eso es que la estrategia de choque de medias móviles es tan buena, porque la media móvil siempre se va a encontrar a favor del movimiento natural del mercado. No sé si me explico, bastante fácil de entender. Entonces con estos principios o con estos dos modelos que te acabo de explicar, vas a poder entender prácticamente cualquier gráfico. Mira, vamos a poner aquí un ejemplo en un gráfico aleatorio para que puedas entender a lo que me refiero. Sé que a primera vista es bastante complejo de entender, pero mira, es exactamente lo mismo que te explicaba, solamente que al principio te va a costar un poquito de trabajo. Este es mi movimiento de impulso, muy sencillo.
entonces el próximo movimiento no puede ser mayor que el anterior. Muy fácil. Este es mi movimiento de impulso, entonces mi próximo movimiento, todo este, no llega más arriba que este. Ahora tengo mi movimiento de impulso hacia abajo, perfecto, y el retroceso no supera al impulso, nunca llega más arriba. Tengo todo este movimiento de impulso, ahora yo sé que mi retroceso no puede llegar más arriba que este, porque así se conforma una tendencia bajista. Y esto mismo, te digo, se replica tanto en movimientos pequeños, tanto en movimientos grandes. Mira, este mismo fundamento que usamos para entender toda la estructura más grande, ¿qué pasa si yo quiero entender aquí esta microestructura pequeñita? Este movimiento de impulso que tengo aquí, bueno, pues aplica lo mismo. Fíjate cómo de cada impulso el retroceso no es mayor que el anterior, no llega más arriba. De este impulso el retroceso no llega más arriba. De este impulso el retroceso no llega más arriba. De este impulso este retroceso no puede llegar más arriba. Por eso es que en una estructura bajista, no importa que sea pequeña, no importa que sea grande, sea la estructura que sea, tenemos que operar en la parte de arriba de nuestros gráficos. Y para eso nos ayudan nuestras herramientas. Nosotros sabemos que este movimiento que tenemos ahora pronto va a tener una pausa para continuar el próximo movimiento, porque así se conforma una tendencia bajista. No puede superar al movimiento anterior y pronto comenzará a cambiar y comenzará a darnos el próximo movimiento de impulso. Te digo, sé que es un poco complejo de entender al principio, pero te digo que aplica para cualquier tipo de estructura. Mira, ¿qué pasa si yo tengo a lo mejor un impulso enorme en una macro tendencia bajista, por ejemplo? Tengo un impulso así de grande, enorme, enorme, enorme. Bueno, pues que mi retroceso en una tendencia o macro tendencia bajista nunca podrá ser mayor que el impulso, jamás. Por eso siempre tenemos que operar en la parte de arriba cuando el movimiento pequeño finaliza para dar paso al movimiento más grande. Oiga, pero ¿qué pasa si yo tengo a lo mejor un impulso pero con retrocesos cortos? Bueno, pues lo mismo, el retroceso no puede ser mayor que el anterior y a lo mejor ahí lo voy a ver representado de una forma un poquito distinta. Te digo, todo va a depender de la forma en que tengas tu impulso y la dirección en la cual se esté moviendo. Pero puedes ver aquí que el retroceso no es mayor que el impulso. Bastante sencillo. Oiga, pero que yo tengo un impulso irregular, que a lo mejor tengo un impulso ahí que me está dejando varias mechas, que es un impulso ahí un poquito pausado, un poquito raro, pues es lo mismo. El retroceso, este va a ser mi impulso, perfecto. El retroceso no podrá ser mayor que el anterior. Así se conforma una tendencia y es así como tienes que entender tus gráficos. Pero no sé si puedes notar el punto más importante, que no importa si sea una estructura grande o una estructura pequeña, siempre tenemos que operar aquí, en esta parte de la estructura. Por último, vamos con este ejemplo del Bitcoin con el dólar y con esto finalizamos. Mira, al momento de abrir los gráficos puede ser un poco complejo entender lo que estamos viendo, pero solamente acuérdate de esto: si es tendencia bajista, siempre debo de entenderlo de esta manera, que de cada impulso que yo tengo, el retroceso no puede superar al impulso. Bastante fácil. Y que yo voy a operar en la parte de arriba. Entonces abro este gráfico de por aquí e identifico lo mismo: impulso, retroceso no es mayor que el impulso. Impulso, retroceso no es mayor que el impulso. Ah, muy bien. Entonces, de este impulso que yo tengo por aquí, ahora mi movimiento de retroceso, yo sé que no puede ser más grande que este y que ahí va a tener una pausa para comenzar el próximo impulso y así yo poder seguir todo el movimiento de la tendencia. Y te digo, ahí puedes complementar con la herramienta que tú quieras, con un Fibonacci, con una media móvil, con un rompimiento, con lo que tú quieras. Y por último, estos mismos fundamentos los puedes aplicar para ir siguiendo cualquier estructura. A lo mejor yo tengo una tendencia alcista que está finalizando y me está dando un cambio de estructura. Bueno, pues aquí aplica lo mismo. En el caso de la estructura alcista, nosotros vamos a operar en la parte de abajo, porque los retrocesos no son mayores que los impulsos, siguiendo el mismo modelo al cual te dije que le tomes una imagen a partir de aquí. Pero como ahora mi tendencia está cambiando hacia abajo, bueno, pues ahora cambia la naturaleza de mi operación y comienzo a operar en la parte de arriba, porque ahora los retrocesos no son mayores que los impulsos. Fácil, siempre en una tendencia alcista vas a operar en la parte de abajo y siempre en una tendencia bajista vas a operar en la parte de arriba. ¿Y qué pasa si tienes un mercado lateral? Bueno, eso lo podemos dejar para otro video. Dime en los comentarios si te gustaría que te enseñe cómo operar o entender estructuras irregulares. No olvides dejar tu like y tus comentarios en este video y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle clic y nos vemos en la próxima, traders.